Tengan una cordial bienvenida. Nosotros somos el grupo que está integrado por Ana Cedeño, Silvia Boada, Ramón Bravo y Alvin Hernández, el cual nosotros vamos a presentar el método 2 del libro de Morín. En el método 2 del libro de Morín, La vida de la vida, la ecoorganización, introduce la base teórica de cómo los seres vivos se organizan de forma aislada, sino de una relación íntima e independiente con su entorno, o sea, el ecosistema. El ecosistema debe entenderse como una organización compleja, un proceso dinámico que produce, experimenta y se comporta como un orden tanto en desorden. El ecosistema como unitas múltiples, diversidad masiva, integra una gigantesca variedad de especies, insectos, plantas, peces, aves, mamíferos, etc., en un todo unificado. El ecosistema como máquina viviente, Morín propone ver el ecosistema no como un simple escenario pasivo, sino como una estructura viviente en sí misma. La gran complementariedad, la organización ecológica, está fundamentada en una interacción compleja que va más allá de lo simple. La gran pluribucle, el bucle de los bucles, introduce la idea de la recursividad ecológica a través de los bucles alimenticios, o sea, la cadena trófica. La ecodesorganización y la reorganización permanente, el ecosistema no es estático, sino que se destruye y se reconstruye continuamente. La ecoevolución creadora, la evolución biológica, no ocurre en el vacío, sino que es coevolutiva. La ecocomunicación, para que un ecosistema funcione y se autorregule, requiere de flujos informacionales, o sea, los organismos emiten y reciben señales constantemente. El genio de la organización o diversidad y organización, cuanto más rico y diverso un ecosistema, más complejos y sutiles son sus formas de control y equilibrio estructural. La complejidad y ecoespontaneidad, el ecosistema carece de cerebro o mando centralizado. Su orden surge de manera espontánea a partir de las interacciones libres y caóticas de sus partes componentes. Morín demuestra que la vida no solo se puede explicar desde dentro de los organismos, sino a través de sus lazos indisociables con el entorno ecológico que la produce, lo alimenta, lo desorganiza y la fuerza a evolucionar de manera autónoma, pero dependiente. Ese es el principio de auto-eco-organización. Buenas, estimados colegas, compañeros. Hoy no vengo a ofrecerle un resumen lineal, sino a invitarlo a un ejercicio de pensamiento vivo, inspirado en la lucidez de Edgar Morin. Al adentrarnos en el método 2, la vida de la vida, no encontramos solo biología, sino una reorganización radical de cómo entender el conocimiento mismo. Morín nos desafía a abandonar la cómoda ilusión de la certeza fundacional. Nos muestra que la vida no es una adaptación pasiva al medio, sino una autoecoorganización, un diálogo permanente donde donde el ser vivo y su entorno se constituyen mutuamente. No hay un adentro y un afuera, separado. Existe una ecoautorrelación donde el observador y lo observado se generan en el mismo acto de conocer. ¿Qué significa esto para nosotros como investigadores y como educadores? Significa que debemos trascender la ecología biológica hacia una ecología general del humano. Cuando llevamos este paradigma al aula, la pedagogía se transforma. La educación deja de ser una simple transmisión de verdades estables para convertirse en un verdadero ecosistema de aprendizaje. El estudiante no es un recipiente pasivo, ni el aula simplemente un contenedor, ¿no? El docente, el estudiante y docente, el saber y el contexto son eco-creadores. En este marco, la incertidumbre deja de ser un enemigo pedagógico para revelarse como
como la condición misma del aprendizaje profundo. Solo cuando el saber establecido se perturba, puede surgir la reorganización creativa. Morin nos enseña a pensar en la complejidad. No significa dominarla, sino habitarla con inteligencia y sobre todo con humildad epistemológica. Aceptemos entonces que nuestro saber es simple, está siempre inacabado, porque es precisamente en esta incompletud donde reside la mayor fortaleza de nuestros pensamientos. La interpretación hermenéutica de la obra de Morin a través del paradigma de la metáfora el pájaro vuela, en su dialéctica de razonamiento, ilustra cómo los seres vivos somos autónomos, pero dependemos de nuestras bases físicas y biológicas. El ave vuela gracias a sus determinaciones, pero su vuelo conserva una libertad y una singularidad innegable. El paradigma de la complejidad exige buscar explicaciones y teorías que integren simultáneamente sus condicionantes, su libertad y su capacidad de ser un individuo singular. Desde el proceso dialéctico del pensamiento complejo, el pájaro vuela gracias a la unión de todos sus elementos, no por cada uno de ellos, sino por sí solos, sino que porque las partes interactúan entre sí y crean una prioridad nueva, lo que es el vuelo, que no existe en las partes separadas. Desde el pensamiento ecologizado de Morin, podemos discernir esta obra en tres elementos principales. El primero, la ecologización, donde el pájaro no vuela en el vacío. Para que el vuelo sea posible necesita la interacción individual con su entorno y de manera indisoluble con este ecosistema. El segundo elemento que podemos tomar en cuenta es el entorno necesario. El vuelo requiere del aire, la atmósfera, lo que es la resistencia aerodinámica, las corrientes térmicas, las fuerzas de gravedad, entre otros elementos. Y por último, otro elemento bien significativo es la interdependencia, que es cuando el pájaro crea una relación autoorganizadora con su hábitat. Él transforma el aire y se apoya en él para volar, y a su vez el entorno posibilita y condiciona su movimiento. ¿Qué nos enseña esta metáfora sobre el conocimiento? Bueno, Morin establece que todos somos como el pájaro, seres biológicos autónomos, pero dependientes e inseparables de nuestro entorno físico, social y planetario. No se puede separar el organismo de su hábitat. El pensamiento ecologizado nos obliga a sacar un pájaro de la jaula en la que la ciencia de manera tradicional lo ha venido encerrando para observarlo en su ecosistema, dependiendo con esto que el conocimiento solo es real cuando comprendemos la relación del ser a través de su relación con el entorno. Muchas gracias. Buenos días. Cuando abordamos la parte segunda del método 2, denominada la autonomía fundamental del autos, ¿verdad? Esta nos habla de una autonomía que respira, que duda, que se esconde. Hay una autonomía esclarecida, esa que aprendimos a venerar como el triunfo de la razón humana sobre la naturaleza. Pero también hay una que Morin nos revela con ternura implacable, una autonomía oculta. Esa es la que llama a nuestra libertad más profunda, no nace de la independencia, sino de nuestra inserción radical en el tejido de la vida. El autos, esa palabra que Morin rescata del griego para nombrar algo que el lenguaje occidental había olvidado, no es el yo soberano que domina, es el yo que se hace en el diálogo incesante con el otro, con el entorno, con la tierra que nos sostiene. Como diría el propio Morin citando su prefacio, soy una parte de lo que he encontrado. Ahora, soportándonos en Ortega y Gasset, pues nosotros que somos simultáneamente profesores, padres, hijos, ciudadanos, sabemos bien que nuestra autonomía más verdadera se ejerce precisamente cuando reconocemos nuestra dependencia. Luego nos lleva al laboratorio de esta autonomía viviente, y aquí Morin nos regala una de sus metáforas más hermosas, la del geno y del feno, una única y doble vida. Pensemos por un momento nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos alguna vez que hay algo entre nosotros que viene de muy atrás, de nuestros abuelos, de los caminos que otros transitaron, y algo que somos nosotros solos, irrepetibles, que nadie más podría haber sido? Esa tensión no es un problema a resolver, como dice Morin, es la vida misma, es su paradoja constitutiva. El geno no es una presión genética, es una generatividad viviente. El feno no es un destino sellado, es una retroproyección generativa.
Y entre ambos, en ese espacio donde lo heredado se transforma en lo vivido, emerge lo que Morin llama una sonrisa conceptual. Es la república de lo complejo. Una república, querido colega, donde no manda el geno, ¿verdad?, ni el medio, sino la conversación perpetua entre ambos. ¿No es acaso esto lo que hacemos nosotros cada día en el aula? Cuando traemos nuestra formación y la ponemos en diálogo con unas preguntas inesperadas de un estudiante. Y nos confronta con algo que puede inquietarnos, pero que también nos libera, que es el principio de incertidumbre de la individualidad biológica, donde Morin nos dice que no somos en rigor individuos en el sentido clásico, entidades cerradas, delimitadas, acabadas, sino seres en constante oscilación entre individualidad y no individualidad. Esto no es una pérdida, es una apertura significativa, que nuestra identidad no es una fortaleza que defendemos, sino un río que recorremos. Que somos, como dice Morin, singularidad viviente, sí, pero una singularidad que solo existe en la trama de las relaciones que nos constituyen. Permítame para concluir, cuando enseñamos pensamiento complejo no transmitamos un contenido, invitamos a una experiencia de pensamiento, y esa experiencia solo es posible si nos atrevemos a hacer en el aula lo que Morin nos describe como seres autónomos y reconocemos nuestras dependencias, que somos seres heredados que se inventan, y seres individuales que solo existen en comunidad. Gracias.